de última hora en la FM. Atención, a las 8:27 de la mañana, la FM puede confirmar que se suspendió por parte del Consejo de Estado el decreto de incremento del salario mínimo en 23%. Marlon Barros, Consejo de Estado. Sí, señor. El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo tomó la decisión luego de acumular, como habíamos comentado hace 2 días, 17 demandas en contra del incremento. No solamente suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo mientras toma una decisión sobre esta casi veintena de demandas, sino que le pidió al Ministerio de Hacienda, de Trabajo y al Gobierno Nacional expedir un decreto que sea también provisional acerca del salario mínimo, que tenga un aumento que considere, ya le leo totalmente, las cifras oficiales certificadas por el DANE, contribución de los salarios al ingreso nacional en la vigencia del 2025, incremento del PIB del año 2025 y otros indicadores económicos que, según el Consejo de Estado, no fueron tenidos en cuenta para la expedición del decreto de este año. Atención, suspendido el 23% de aumento del salario mínimo. El magistrado ponente, el consejero ponente, mientras toma una decisión de fondo, acude a esta figura que está autorizada para el Consejo de Estado, y es que no tendrá vigencia esta norma mientras el Consejo de Estado no se pronuncie de fondo. Suspendido el decreto de aumento del salario mínimo. Francisco Barbosa, ¿cuál es el efecto de esta decisión del Consejo de Estado? Juan, como lo habíamos dicho hace unos días, el efecto es inmediato, pierde fuerza obligatoria ese decreto. Es decir, en este momento queda sin aplicación el aumento del salario mínimo del 23.7%, no tiene efectos jurídicos. Como se planteaba, se le está diciendo al gobierno que expida un decreto provisional, y esto es parte de la discusión que tuvimos hace unos días. El gobierno tenía que haber tomado esta decisión sobre la base de los criterios establecidos en el artículo 8 de la ley 278 del 96, donde establecen unos requerimientos técnicos para tomar la decisión del salario mínimo, inflación proyectada, todo lo relativo a la producción nacional, etcétera, y esos elementos no los tomó en cuenta. Profesor Fernando Quijano. Gravísimo el tema, porque las personas que se les incrementó el salario lo recibieron el alza del 23% a partir del 15 de enero, que fue la primera quincena. Pues ¿qué? Tienen que devolver el dinero. ¿Qué va a pasar con las alzas indexadas al incremento del salario mínimo? ¿Qué va a pasar? Temas como la vivienda BIS, ¿qué va a pasar con temas de servicio público, de transporte? Es decir, es toda una hecatombe lo que puede pasar. ¿Las personas tienen que devolver la plata? Atención, suspendido el decreto de aumento del salario mínimo. Marlon Barros, ¿qué más se sabe de la decisión del consejero ponente? Mire, el gobierno nacional tiene exactamente 8 días para expedir un nuevo decreto. Dentro de esos 8 días, el decreto o el aumento del 23% del salario mínimo seguirá vigente. ¿Por qué? Porque el consejero ponente difirió los efectos hasta estos 8 días. Es decir, cuando el gobierno nacional expida un nuevo aumento del salario mínimo que tenga en cuenta pues la productividad real de los factores, que tenga en cuenta los indicadores que están listados en este auto de 63 páginas que ya conoce la FM, pues ahí es cuando será efectiva la suspensión provisional y por lo tanto será efectivo también el otro aumento que tenga que decretar el gobierno. A ver, si entendemos, la norma es cuando se decreta una suspensión, su efecto es inmediato, pero la providencia puede decir, le doy unos días para que no se cree un vacío, y en esos días el gobierno tiene que expedir un nuevo decreto decretando un nuevo salario mínimo mientras fallan de fondo. Sí, señor. En este caso, ese tiempo, ese periodo es de exactamente 8 días. Dice el texto textualmente, diferir los efectos de la suspensión provisional que se hará efectiva únicamente a partir de la fecha en que se publique el decreto de que trata el numerario anterior, es decir, el decreto que el Consejo de Estado le ordena al ¿Y gobierno cuánto sacar. tiempo le da el Consejo de Estado al gobierno para sacar ese decreto? 8 días. 8 días, me imagino, a partir de que notifiquen esa providencia. Francisco Barbosa. Sí, sobre la pregunta que hacía Fernando es importante decir una cosa. La suspensión provisional normalmente es la práctica del Consejo de Estado, no invalida
automáticamente los pagos ya realizados y no hay efecto retroactivo automático. Entonces estamos hablando de una decisión que así se hayan aumentado el salario mínimo y haya habido ya pagos, pues obviamente vamos a depender de la decisión del Consejo de Estado. Preguntan los oyentes, profe, la quincena, hoy es 13, el día de quincena cae en domingo. Hoy están pagando muchas empresas. ¿Deben pagar con el salario mínimo que fijó el gobierno o con el suspendido? La respuesta viene del propio texto del consejero de Estado. Le da 8 días al gobierno para que expida el nuevo decreto. Mientras tanto, este está vigente. O sea, esta quincena viene con el 23% de Ahora, incremento. lo que recomiendan es porque se tengan en cuenta los factores, la productividad total de los factores, que es 3% en el 2025, y más la inflación, que es del 5,1%, lo que quiere decir que el gobierno tiene que hacer un decreto donde el incremento sea del 9%. Pero tengo una pregunta para ustedes. Miren, es que es eso, dice, el alto tribunal le da 8 días al gobierno para publicar un nuevo decreto, ¿cierto? Pero lo suspende mientras lo estudia de fondo, es decir, no se ha pronunciado de fondo. O sea, No, por eso. suspensión. Esa es la figura, esa es exactamente la figura excepcional que está contemplada para el contencioso administrativo, que por extensión y con fundamento en otras normas aplicó la Corte, pero en el caso del Consejo de Estado está expresamente contemplado. Si en un primer examen aparece que habría una violación flagrante, antes de pronunciarse de fondo, el Consejo de Estado tiene la posibilidad de suspender la norma para que no surta efectos. Pero no se ha pronunciado de fondo. No se ha pronunciado de fondo. Pero si dice haga un nuevo decreto es diciendo mientras hace el pronunciamiento de fondo. ¿Quiere decir que de fondo se va a caer? No necesariamente. Quiere decir que en el primer examen que hace el magistrado